del cual, por supuesto, no vamos a hablar de todo, sino solo de aquellos puntos que hoy por hoy son relevantes. Se supone que ustedes están estudiando la carrera de contador y que saben lo que debe contener un estado de situación patrimonial o un estado de resultados. Pero sí me quiero detener en algunos de los ítems relevantes que normalmente, hasta les digo, les va a pasar esto, van a egresar. A mí me pasó, no es que esté hablando de lo que no sé. A mí me pasó y le pasaba a la mayoría de mis compañeros que el estado de situación patrimonial es fácil, salvo el patrimonio neto. El rubro patrimonio neto es el que menos estudiamos. El activo es el que más estudiamos. Pero es más fácil el activo. No es complejo. El pasivo, pues tampoco es complejo. Eventualmente tendremos temas de devengamiento, de intereses, de algún gasto, cosas por el estilo, pero no es un tema complejo. Entonces, se abren 800.000 carteles acá y no sé qué dicen, entonces se van abriendo y un montón y no sé por qué. Bueno, les decía, entonces el patrimonio neto es sobre lo que quiero hablar un poco para dejar de relieve varias cosas que después nos van a resultar útiles cuando veamos el tema del capital en las sociedades de responsabilidad limitada y fundamentalmente en las sociedades anónimas. Bueno, dicho eso, empezamos, vamos a compartir pantalla, vamos a grabar la clase también. Como siempre les digo a los alumnos que están siguiendo la clase en forma virtual, que por favor, si necesitan preguntar, pregunten, pero a través de sus micrófonos, porque no hay posibilidades de que pueda leer yo el chat. ¿Tá? Entonces, bueno, iniciamos la grabación. Vamos a ver si graba. Bien. Y también vamos a compartir pantalla. Como les dije, comenzando con el tema de intervención judicial. Los alumnos que están siguiendo... perdón, acá falta encender el televisor. Los virtuales vemos y escuchamos perfecto, profe. Gracias. Gracias. ¿Y ven bien lo que estamos proyectando? Sí, está la Gracias, muy amable. carátula de intervención judicial. Bien. Veamos un poquito el tema de la intervención judicial, tema con el cual, digamos, normalmente, si bien es un tema jurídico, también atañe a los profesionales de ciencias económicas, porque los licenciados en administración, ustedes no lo van a, posiblemente no lo sean, o sí algunos, pueden inscribirse en este tema, pero es un tema bastante importante, aunque tenga muchas connotaciones jurídicas, ¿está? Cuando ustedes vieron el órgano de administración y representación con el contador Eimer, él debe haber cerrado el tema hablándoles del estándar jurídico de conducta esperada de todos los administradores. Esto que en la doctrina norteamericana se llama deberes fiduciarios de los administradores, nosotros acá le llamamos deber de lealtad y diligencia. ¿Está? En realidad, nosotros estamos un poquito incompletos porque nos falta el deber de confidencialidad que, digamos, cierra el trío de deberes fiduciarios de los norteamericanos y otros países. Pero el nuestro está bastante bien. Entonces nos dice que el administrador debe actuar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios. Pero si faltan esa conducta, van a responder ilimitada y solidariamente por todos los daños y perjuicios que ocasionen, tanto a la sociedad como a los socios, como a terceros. Ojo con esto,
Porque digamos, muchas veces es el meollo de la cuestión, por el cual muchas veces la gente o los empresarios no entienden por qué son responsabilizados en caso de quiebra, no entienden por qué son responsabilizados en caso de evasión de tributaria. Dice, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que responder con todo mi patrimonio? Bueno, precisamente porque no cumplió con sus deberes fiduciarios. Es decir, la consecuencia de no cumplir con los deberes fiduciarios es que va a responder con todo los beneficios. Yo soy un administrador no socio. ¿Por qué está en juego mi patrimonio? Nuevamente, porque con su actuación antijurídica ocasionó daño. Y el daño siempre debe ser resarcido, siempre. ¿Se acuerdan? Creo que lo dije en alguna de las clases anteriores que di, que a veces me gustaría también que no solamente les quede por supuesto, lo que aprendemos en la asignatura, pero hay algunos principios de derecho que tienen que ser básicos, que son ineludibles. Ineludibles. Un principio básico, ineludible del derecho, es que el que ocasiona un perjuicio lo tiene que indemnizar. Eso de, el nene le rompió de un ladrillazo el vidrio, la vidriera de alguien, de un vecino. Entonces van y le reclaman al padre, pero ¿por qué? Una broma de chico. No, hay daño, tiene que pagar a alguien. El chico no puede pagar porque es incapaz. Entonces no puedo demandar, pero vos que sos el representante legal de él, sí sos vos el que tiene que responder. Pero si yo no hice el daño, ¿ni qué me importa? O sea, alguien ocasionó el daño, alguien lo tiene que reparar. Ese alguien siempre es el responsable. No esta tontería de que el Estado repone. No. El que hace el daño tiene que reponer. ¿Está bien? Y el nuevo Código Civil y Comercial introdujo otro deber que siempre estuvo en la ley, pero que siempre estaba difuso porque no tenía un artículo específico, y es el deber de prevenir el daño. Y acá es donde hablamos del deber de lealtad y fundamentalmente de diligencia. ¿Qué es la diligencia? El obrar conforme a la ley, conforme a la ciencia que rige la cuestión en ejecución, digamos, las reglas que rigen la actividad y de la mejor manera posible, es decir, poniendo toda la sapiencia, aun cuando no garantiza resultado, porque el administrador, quizás les haya dicho el contador Eimer, en realidad es un locador de servicio, no puede garantizar el éxito de la actividad empresaria, pero sí debe garantizar que va a poner todo su empeño, su capacidad y su conocimiento para el logro de los fines societarios. Y eso es la diligencia. La lealtad es ese deber que tiene de, digamos, responder solo a los intereses sociales y no a los intereses propios o a los intereses del grupo mayoritario o minoritario o de un grupo de societario en particular. Debe actuar conforme, digamos, a la ley, al estatuto, al reglamento y a las órdenes que fije el órgano de gobierno. Y siempre procurando la maximización de los beneficios, procurando, ¿no? Nuevamente esto de que no garantiza un resultado, procurando el mayor beneficio posible para la sociedad. Mayor beneficio posible, nuevamente, siempre diligencia dentro de la ley, por supuesto. ¿Estamos? Entonces, esta regla, muchos cuando se sientan a estudiarlo y lo leen así un poco livianamente, dicen, bueno, no, pero una regla subjetiva, de ninguna manera una regla subjetiva. No es una regla subjetiva, es una regla objetiva. Una regla subjetiva es aquella que está sujeta a circunstancias de tiempo, modo, espacio. Las reglas que hacen al leal y diligente hombre de negocios son objetivas. Un diligente hombre de negocios administra una sociedad que no lleva contabilidad. No, de ninguna manera. ¿Evade impuestos? No, de ninguna manera. ¿Lleva la contabilidad trazada 6 meses? No, de ninguna manera. La lleva al día.
pero es que por los negocios se atrasa, es mal hecho. Discúlpeme, pero si cae en quiebra, cualquier síndico se va a ocupar de que usted responda con todo su patrimonio por la totalidad del pasivo insoluto, porque le cabe la acción de responsabilidad por no haber actuado diligentemente. ¿Está bien? Y como esa lealtad es para con la sociedad, el administrador, bueno, acá lo desagregué dentro de lo que tiene la ley, el estándar de conducta. Me había olvidado de esto. El estándar jurídico de conducta esperada tiene distintos artículos en la Ley General de Sociedades. La prohibición de celebrar contratos con la sociedad, la prohibición de mantener un interés contrario al interés social, eso hace a la lealtad, el deber de guardar el secreto empresario, que como les dije no está acá, nosotros no tenemos ese tema del secreto empresario, no tenemos desarrollado. Así como antes no estaba desarrollado el deber de prevenir el daño, ¿no? Está, pero de una manera difusa, no, digamos, sale más bien de la doctrina, porque de la ley les aseguro que no sale. Y entonces les pongo yo, todo se resume en el derecho anglosajón al concepto de obligación de evitar los conflictos de intereses. Es decir, siempre que haya un conflicto de intereses, debe abstenerse de participar, porque esto hace, repito nuevamente, hace a la lealtad del buen hombre de negocios. ¿Está bien? El administrador, como regla general, puede ser libremente removible, esa es la regla general. Pero bueno, en algunos casos se puede pactar que solamente puedan ser removidos mediando justa causa. Y ahí entramos en un conflicto, porque si quienes quieren removerlo alegan la existencia de una justa causa y el administrador niega la existencia de la justa causa, tenemos un conflicto. ¿Por qué? Porque digamos, dice, te removemos porque sos un negligente administrador. Y el hombre dice, no, yo no voy a abandonar el cargo, no voy a dejar mi cargo porque yo no soy un negligente administrador. ¿Y qué nos queda? Y nos queda una acción judicial de remoción, es decir, iniciar un juicio para remover a ese administrador. Eso es lo único que podemos hacer. Repito, siempre que se haya establecido la cláusula de la necesariedad de la invocación de la justa causa. No solo de la invocación, de la existencia, invocación y existencia de justa causa. Ahora, ¿cuál es el problema que se nos plantea? Que como no está probada la existencia de la justa causa, atento a la negativa de ese administrador, entonces, atento a esa negativa del administrador, la justa causa va a estar probada cuando lo diga un juez en una sentencia firme. Si no, no. Pero mientras se sustancia el juicio, el problema que tienen los socios es que ese administrador, el que quieren remover, obviamente ustedes se darán cuenta que el clima societario está tenso, porque los socios, algunos socios o todos los socios quieren remover al administrador y el administrador no se quiere ir. La relación no va a ser buena, no va a ser una buena relación. Entonces, en medio de ese clima tenso, el administrador sigue adentro. Y supongamos que realmente fuese un mal administrador, un tipo que nos estaba haciendo la empresa. Si nosotros lo dejamos allí dentro, y posiblemente nos siga perjudicando más todavía, o pueda destruir pruebas mientras se sustancia el pleito. Porque él está adentro, nosotros estamos afuera. El órgano de gobierno no es permanente. El órgano de administración y representación sí. Entonces, permanece en el cargo mientras niegue la justa causa y hasta tanto se dicte sentencia en el juicio de remoción. ¿Está claro? ¿Está claro esto? Entonces se nos plantea este problema ahí. Tenemos a este tipo al que no lo queremos y sigue administrando porque niega la existencia de la justa causa. Entonces, ¿cuál es el remedio que nos da la ley? Mientras se tramita la causa, se puede plantear, es decir, mientras se tramita el juicio de remoción, se puede plantear
se puede requerir al juez interviniente una medida cautelar llamada intervención judicial, que como les dije allí, es una medida cautelar que se dicta en el ámbito del juicio de remoción del administrador. ¿Tá? Repito, es una medida cautelar que se dicta en el marco del juicio de remoción. Es decir, es una medida que no es autónoma. Las medidas cautelares no son autónomas. Las medidas cautelares son siempre accesorias a una acción principal. Para que ustedes más o menos se representen un poquito el concepto de medida cautelar. ¿Puede repetir el concepto, profe? ¿Perdón? ¿Puede repetir el concepto Concepto de intervención. de la medida cautelar? ¿De qué? Enseguida va, porque casualmente tengo toda una proyección al respecto. Entonces, repito, pero es una medida precautoria que se adopta en el marco de un juicio principal. Y les decía, para que vayan representándose un poquito, la típica medida cautelar es lo que llamamos el embargo preventivo. Es el más conocido de todas las cautelares. Para que haya una medida cautelar, y acá por eso le decía a la señorita que preguntaba, lo hemos desarrollado un poco más amplio, porque acá es lo mismo, pero muy chiquito. Entonces, como está muy chiquito, prefiero ampliarlo así. ¿Qué es una medida cautelar? Es una medida precautoria. Por eso cautela. ¿Qué es cautela? Precaución, cuidado. Eso es cautela, ¿no? Entonces, una medida precautoria, un recaudo, una prevención, como he puesto allí, dictada en el marco de un proceso principal. Por eso también dije recién que es una medida procesal accesoria a un proceso principal. Es decir, no son medidas autónomas. No existe el embargo preventivo por el embargo preventivo mismo y no existe la intervención judicial por sí misma. Para que puedan existir el embargo preventivo, por ejemplo, tiene que haber una acción de contenido patrimonial. Y para que haya intervención judicial tiene que haber una acción de remoción societaria. Las medidas cautelares solo pueden ser dictadas por un juez. Precisamente de ahí el concepto de intervención judicial, ¿verdad? Entonces, solo pueden ser dictadas por un juez. ¿Cuáles son los requisitos para la procedencia de una cautelar? Bueno, las medidas siempre son tres. Verosimilitud en el derecho invocado, es decir, el derecho que nosotros estamos invocando tiene que ser creíble. En el caso del juicio de remoción, le decimos al juez, mire, este administrador que tenemos nosotros es un muchacho muy corrupto. Entonces está vaciando la empresa en beneficio propio, celebrando contratos por fuera de la sociedad para enriquecerse él, y los negocios ruinosos los trae a la sociedad. O sea, nosotros trae los negocios ruinosos y él se lleva para sí o para otro grupo los negocios que son rentables. Verosimilitud, es creíble el derecho. Tenemos que convencerlo al juez de que es creíble, ¿eh? Oiga, señor juez, pasa esto. ¿Cuál es el peligro en la demora en un juicio de contenido patrimonial? Y bueno, que el deudor se dilapide todos los bienes y cuando querramos ejecutar algo no haya nada. Ese es el peligro en la demora. Perdón, discúlpeme, la verosimilitud del derecho invocado. Es creíble que puede hacer eso un deudor. El segundo requisito para la procedencia de una cautelar es el peligro grave en la demora. Es decir, señor juez, si cuando usted remueve a esta persona han transcurrido 7 años, que eso puede durar un ordinario, juicio ordinario de remoción puede durar 5, 7 años, si usted dicta sentencia dentro de 5 años, el daño ya va a ser irreparable. Vamos a estar en quiebra posiblemente. Entonces, por favor,
dicte esta cautelar para evitar el daño grave que puede realizar. De ahí la naturaleza de precautorio. Y el tercer requisito es la contracautela. ¿Qué es la contracautela? Es una garantía que tiene que ofrecer aquel que solicita la medida cautelar, una garantía de que en caso de que hubiese peticionado indebidamente, va a reparar los daños y perjuicios que ocasionó. Claro, porque yo puedo pedir bien, que sería lo lógico, pero la puedo pedir mal, ¿no? Entonces, si pedí mal, la precautoria, la cautelar, bueno, tengo que indemnizar por los daños que ocasioné. Y si ocasioné, ¿y de dónde voy a sacar? Bueno, de la contracautela que debe haber ofrecido y sin la cual no le van a conceder la medida cautelar. Cuando un abogado, por ejemplo, pide un embargo preventivo, se le pide que se ofrezca una contracautela. Normalmente nuestros clientes no tienen para ofrecer de una manera bien solvente, ¿no? No son tan solventes o no tienen muchas ganas de ser solventes. Entonces, normalmente lo que hacemos los abogados es nos juntamos 2 o 3 abogados amigos y firmamos una fianza. No sé cuánto vale hoy la firma de un abogado. No sé, pónganle que vale 1,5 millones de pesos. Entonces necesitamos afianzar 10 millones de pesos, pues habrá que conseguirse 6, 7 abogados que firmen el libro de fianzas del tribunal y entonces recién le van a conceder la cautelar a quien la pide. Ojo, porque hay que ver a quién le firmamos la cautelar. Digamos, hasta la década de los 90, uno firmaba las cautelares ciegamente a los conocidos, ni siquiera a los amigos, a los conocidos le firmaba ciegamente, porque uno sabía que nadie ejecutaba esas fianzas. Los abogados entre nosotros no nos ejecutábamos la fianza. Pero a partir de los 90 empezó a venir una generación de yuppies que los códigos se lo pasan por detrás de la rodilla, digamos así, y entonces empezaron a ejecutar fianzas en contra de abogados. Entonces de golpe veíamos abogados que estaban tranquilos en su estudio y recibían una cédula de notificación donde notificaban que había iniciado un juicio ejecutivo en su contra por una fianza que había firmado. Bueno, a partir de ahí empezó a hacerse más restringido, digamos, el pedido de... Empezamos todos a decirle a los clientes, che, ¿vos querés embargar? Bueno, ofrece vos algo, ofrece el auto tuyo. Porque nadie quiere, digamos, jugarse por otra persona. Acá la cautelar que vamos a hablar enseguida son cautelares que tiene que ofrecer el peticionante de la intervención, no el abogado. No hay posibilidades de fianza, perdón, de cautelas juratorias. Las cautelares, agrega, eso lo pone Fourcade en su libro, una expresión que está muy bien, dice, las cautelares se deciden o se adoptan por parte del juez inaudita parte. ¿Qué significa esto? Sin oír a la contraparte. Inaudito es una palabra de la cual, por ejemplo, la raíz también deriva auditor. Inaudito, auditor. Auditor, ¿quién es? El que oye. ¿Qué oye? La rendición de cuentas que le tenían que hacer los funcionarios de la corona que estaban acá en América al rey. Entonces venía un auditor, incluso en algunos cabildos les llamaban oidores, es lo mismo, auditor y oidor, y entonces el funcionario, el virrey, por ejemplo, le rendía cuentas al rey, pero a través de este funcionario. Entonces decía, mirá, hicimos esto, cobramos tantos impuestos, yo cobré tanto, esto, y se enviaba la rendición al auditor, el auditor hacía el trabajo del auditor, es decir, constataba la veracidad de las afirmaciones, ¿no? Bueno, acá inaudito significa que el juez va a decidir sin oír a la contraparte. O sea, el juez está resolviendo oyendo solo a la parte interesada.
De allí la necesidad de la contracautela. Bueno, no es un contencioso. Contencioso es cuando hay dos que están discutiendo. Acá oye a uno solo y en forma inaudita toma una decisión. ¿Está claro? Y entonces allí, esta es la esencia de toda medida cautelar, ¿no? Siempre les contaba ayer a otros alumnos de otro curso que tengo que mis primeros trabajos como abogado eran, bueno, ejecutivo, juicio ejecutivo por cobro de cheques. Y muchas veces me tocaba tener que ir a trabar embargo con un oficial de justicia y un policía a domicilios particulares, porque eran gente que no tenía ningún bien registrable su nombre. No tenían inmueble, no tenían rodados. Entonces, bueno, íbamos a los domicilios a tratar de ver qué se podía embargar, lo cual es bastante triste y bastante feo. O sea, ese trabajo lo debo haber hecho menos de un año porque la verdad que era muy feo ir a la casa de la gente a decirle que uno le va a embargar las cosas. Pero indefectiblemente, la primera cosa que nos decían siempre, aun cuando nos atendiera el deudor, que se había matado de risa cuando lo fuimos a cobrar, sin juicio, y nos mandaban a sitios poco dignos, nos mandaban siempre, decían, anda. Bueno, siempre la respuesta era, pero nadie me avisó que me iban a embargar. Esa era lo que nos decían siempre, la primera indignación con la que saltaban. Es decir, ¿pero por qué vienen acá? Y bueno, porque hay un juicio en su contra de un cheque que usted no pagó. ¿Y por qué me inician de demanda? Y porque usted no paga y lo que corresponde es la demanda. Bueno, pero nadie me avisó que iban a venir a embargar. Y claro, porque si le avisábamos, usted iba a guardar las cosas en otro lado, maestro. O sea, si le avisamos, no, la medida no iba a surtir efectos. Repito nuevamente, era un trabajo muy triste, no era lindo. No era lindo, yo nunca, gracias a Dios, nunca sufrí ningún episodio de violencia, pero tenía amigos que sufrieron y después empecé a mandar un martillero, yo, un martillero joven era, así que hoy un día lo corrieron como 6 cuadras con un cuchillo así grande. Ahí acá cerca, no me acuerdo ahora cómo se llama el barrio, un barrio de monobloc que está acá, el CEP, el barrio del Sindicato de Empleados Públicos. Fue una carnicería, teníamos que embargar un montón de cosas, ahí había bienes valiosos. Y el tipo le dijo, bueno, no me va a embargar nada acá, y sacó la cuchilla de carnicero, lo corrió, así flaco iba corriendo rápido, y bueno, logró atrincherarse en una comisaría. Y bueno, y ahí ya no se animó el carnicero a ingresar con la cuchilla. Ya la segunda vez ya fuimos con policía, entonces no hubo problema. Pero quiero decirle, un trabajo feo. Pero esa es la primera respuesta, siempre es la primera respuesta. ¿Por qué? Nadie nos avisó que, bueno, sí. ¿Se acuerdan la fragata Libertad? Cuando estuvo en Ghana, estuvo retenida, embargada. Sí, estaba haciendo el recorrido anual que hace la fragata Libertad cuando terminan los cadetes del Liceo Naval, terminan su preparación para ser oficiales, para ascender como guardia marina, el rango oficial más bajo, salían a dar una vuelta por el mundo. Ahora han vuelto a salir hace un tiempo. Salían y fueron a Ghana y le retuvieron la fragata. Ahí estuvo, no sé cuánto tiempo tuvo la fragata embargada, un buen tiempo. Bueno, esas cosas pasan, nadie avisa, precisamente porque se adoptan sin oír a la contraparte. Y precisamente para evitar ese daño grave. ¿Estamos? Bueno, ahí yo les puse 3 ejemplos comunes. La intervención, el embargo preventivo, que es un propio de un juicio de cobro de pesos común y corriente. La inhibición general, que eso lo van a estudiar cuando vean concursos y quiebras. Y la intervención judicial, que es la que estamos viendo nosotros. Son 3 ejemplos clásicos. ¿Son las únicas? No. Hay autores que dicen que hay tantas cautelares como de derechos. Hay muchas, es decir, el Código Civil Viejo tenía algunas, como por ejemplo lo que se llama la acción de obra nueva o interdicto de obra nueva, que mientras se resolvía alguna cuestión, paraliza una obra que, por ejemplo, tenga riesgo de construcción
o que, por ejemplo, nos tape toda la luz y nos quedamos nosotros ahí en un pozo. Nuestro inmueble se convierte en un pozo, en un sótano, se convierte porque está rodeado de edificios. Entonces, en esos casos se puede interponer este interdicto de obra nueva y en forma cautelar se ordena que se suspenda la obra hasta tanto ver qué solución nos dan. O sea, que nos compren un inmueble, que generen, no sé, que nos pongan espejos, de alguna manera que recibamos luz de sol y vista. Hay otro interdicto de obra vieja o de cosa ruinosa, también se llamaba en el derecho romano, que cuando digamos, en forma cautelar decimos, oiga, déjenos apuntalar la pared del vecino, que o se cae sobre alguien que pasa por ahí o se cae sobre mi casa. Y cualquiera de los dos casos va a ocasionar daño. Mientras iniciamos el juicio de si es una gestión de negocio ajeno, que sea, en forma cautelar, oiga, pido esta medida cautelar. Déjeme apuntalar, no digo ni destruir ni nada, autoríceme a destruir después. Pero mientras tanto, déjeme que la haga apuntalar, porque si esto se cae, es muy peligroso. Entonces hay muchas cautelares posibles. Nosotros nos interesa la intervención. Entonces, a partir del 113 y hasta el 117, 4 artículos, nada menos, le dedica la ley a este instituto. Dice, cuando él o los administradores de la sociedad realicen actos o incurran en omisiones que la pongan en peligro grave, procederá la intervención judicial como medida cautelar. ¿Medida cautelar de qué? Ya me anticipé. Medida cautelar del juicio de remoción del administrador. Con los recaudos establecidos en esta ley, sin perjuicio de aplicar las normas específicas para los distintos tipos de sociedad. El peticionante, acá vienen los requisitos, acreditará su condición de socio, primero que nada. Estamos hablando de la verosimilitud del derecho. Es decir, si no soy socio, no puedo pedir la intervención de una sociedad. La existencia del peligro y su gravedad. Segundo requisito, peligro grave. Que agotó los recursos acordados por el contrato social. Esto es un recaudo adicional específico. Que agotó los medios. Es decir, oiga, no venga a pedir acá si todavía tiene posibilidades de resolver esto dentro de la sociedad sin recurrir al Poder Judicial. Entonces, le dice, acredite que agotó los medios. A lo mejor no hay medios previstos en el contrato social. Es lo normal que no haya. Así que le dirá al señor juez, la sociedad no tiene otro mecanismo de resolución de este problema. Y además hay que acreditar que se promovió acción de remoción. Es decir, nuevamente, este concepto de que la cautelar es un proceso accesorio a un proceso central, principal. Agrega esto tiene que ver con lo de inaudita parte. El juez apreciará la procedencia de la intervención con criterio restrictivo, es decir, con suma cautela, cautela es redundante, con mucho cuidado, porque puede ocasionar daño esa medida. Entonces, le dice la ley, señor juez, sea medido, sea mesurado, no tome esta decisión de una manera arrebatada. Tenga cuidado con lo que va a resolver. Sobre esto luego me extiendo porque está más adelante de nuevo la referencia. Que es acá. La intervención, dice, puede consistir en la designación de un mero veedor, de uno o varios coadministradores, o de uno o varios administradores. Entonces, ¿qué quiere decir esto de criterios restrictivos? Si no está acreditado adecuadamente todo el tema de la verosimilitud, sí, porque para eso hay que ser socio, pero el peligro grave no está, por ejemplo, bien acreditado. Si no está suficientemente acreditado, el juez no debe conceder la cautelar. Primera regla. Segunda, si decide concederla, debe concederla de la manera más leve posible conforme a las circunstancias. La intervención judicial más leve es la designación de un veedor. El veedor es una persona designada por el juez cuya función es
asistir regularmente a, bueno, a la sociedad, al domicilio de la sociedad y verificar las actividades que lleva a cabo el órgano de administración y sobre eso informarle al juez. El juez puede pedirle que informe sobre más cosas, que informe sobre las ventas, sobre si está pagando debidamente los tributos, si está pagando debidamente los salarios, etcétera. Puede pedirle, pero eso es un veedor, una persona que se constituye en la sociedad e informa al juez. ¿Está? Puede nombrar uno o varios coadministradores. Los coadministradores son administradores que designa el juez, pero que administran conjuntamente con el administrador que podrá llegar a ser, que está, digamos, en juicio de remoción. Conjuntamente con él está. Entonces allí cabe esta posibilidad de que no lo desplacemos, pero sí va a estar sometido a un control muy intenso, porque si le nombramos un coadministrador, es decir, una persona que realice los actos de administración conjuntamente con ese administrador cuya remoción está en juicio, pues es una medida importante. Finalmente, la más grave de todas es el desplazamiento del administrador societario de manera preventiva y la designación de uno o más administradores. Ustedes advertirán que esta medida de nombrar administradores, es decir, desplazar al administrador societario normal y designar otros administradores en su reemplazo, es una medida de mucha gravedad. Es de mucha gravedad. Yo siempre les digo esto, cualquier licenciado en administración que egrese de esta casa con título y que esté matriculado en el Consejo Profesional, está habilitado, una vez inscripto, para inscribirse, por ejemplo, como administrador y coadministrador. Entonces, imagínense una persona joven que acaba de recibirse hace 6 meses y lo ponemos al frente, no sé, para una persona que está recién recibida y a lo mejor ha vivido toda la vida en el ámbito urbano, no sabe manejar animales, no sabe cuándo es el mejor momento para comprar o para vender, no sabe cuándo hay que comprar alimentos, cuándo no comprar, cuándo sembrar, cuándo cosechar, no sabe. Y la mayoría de las empresas pasa lo mismo. ¿Y quién es el que sabe? Y el empresario es el que sabe. Entonces, desplazar a ese empresario administrador de la sociedad en la que es administrador para nombrar una persona que sale de una lista judicial, que sabrá Dios qué experiencia tiene, es muy peligroso. Ustedes siempre usan la misma figura. Tenemos un piloto que viene manejando un jet comercial, uno de estos, que son avión Boeing, por ejemplo, 737 MAX, todo tecnológico, y de golpe ponemos a un muchacho que acaba de salir de una escuela de piloto civil y que lo más complejo que manejó es una avioneta Cessna modelo 1988. Cuidado, es peligroso. ¿Por qué no mejor lo sentamos al lado del piloto experto, por más que sea, digamos, riesgoso para la sociedad? Señor, usted coadministrador está precisamente para que no adopte esa conducta riesgosa. Frústrele las conductas riesgosas para la sociedad o dañosas para la sociedad. Entonces ahí sí, pero no podemos dar así nomás. Tampoco podemos dar el volante de un auto de Fórmula 1 a cualquier persona improvisada que dice que maneja rápido, no sé, un Ford Fiesta modelo 1994 por la ruta de circunvalación. Bueno, si maneja rápido un Ford Fiesta 94 y puede manejar un Fórmula 1, ¿no? Un Ferrari. No, no puede. Se va a estrolar en la primera curva.
Entonces, ese es el riesgo y por eso esta mención de la ley de que el juez debe actuar con criterio restrictivo. ¿Estamos? En cambio, las dos primeras formas son muy útiles de intervención, muy útiles y tienen mucho sentido. Yo les digo, personalmente, nunca he conocido casos en la literatura, obviamente, profesionalmente menos, pero en la literatura, porque en casos míos, por ejemplo, sí ha habido veedores. Veedor, entonces un contador que informaba muy bien todo esto periódicamente. Pero nunca, ni siquiera en la literatura, he encontrado casos reales de intervención total con desplazamiento de los administradores. Eso no he encontrado. Que posiblemente lo haya, y yo diría que sí. La casuística es muy grande en el país, pero, digamos, no es lo frecuente. El juez fijará la misión que deberán cumplir y las atribuciones que les asigne de acuerdo con sus funciones, sin poder ser mayores que las otorgadas a los administradores por esta ley o el contrato social. Es decir, ¿qué funciones va a tener? Precisará el término de la intervención, que solo puede ser prorrogado mediante información sumaria de su necesidad. Bueno, esto el juez lo puede ir prorrogando, pero tiene que fundamentar bien la decisión. Acá viene la contracautela, la otra pata, faltaba la tercera pata para que haya cautelar, ¿no? Entonces acá nos dice que el peticionante deberá prestar la contracautela que se fije de acuerdo con las circunstancias del caso para reparar los perjuicios que la medida puede ocasionar a la sociedad y las costas causídicas. Es decir, señores, si usted está pidiendo una cautelar, hágase cargo de lo que está pidiendo. Si lo pidió bien, fabuloso, no pasa nada. Si la pide mal, cuidado porque puede responder y para eso ha afianzado o ha contracautelado a la medida que solicitó. ¿Se entiende? Bueno, es apelable el efecto devolutivo, no tiene mucha importancia, es apelable. Punto y aparte con la intervención judicial. Arrancamos con el capítulo contable. Vamos al régimen contable de las sociedades. El otro día me tocó dar el capítulo contable del Código Civil y Comercial, ¿no? Acá mismo. Les diría que en esta misma aula lo di. Lo di en esta misma aula. Y explicaba yo, posiblemente si han sido alumnos míos y han concurrido a clases en privado 2 o comercial y contratos, les explico yo que el capítulo contable del Código Civil y Comercial es muy viejo, es dinosaurico. Y esta ley de sociedades, hasta el año, no recuerdo hasta qué año, debe haber sido el año 17 o 18, que se dictó la ley 2744, ¿sí? Ayer el profe nos mencionó que tenía que darnos también el órgano de fiscalización, No escuché nada, no entendí nada. que nos tenía que dar el órgano de fiscalización también. ¿Alguien entendió? Bueno, la parte contable también quedó por dar. Sí, bueno, damos esto que lo preparé y la de fiscalización también lo tengo preparado, pero no lo separé dentro del bloque de lo que tenía organizado. Bueno, nos apuramos un poquito y damos esto entonces, y las dos cosas. Gracias, muy amable. Bueno, el régimen contable de la sociedad, entonces tenemos un régimen contable bastante viejo. Se ayornó un poquito con la ley 27444, que se lo actualizó al estándar de las sociedades por acción simplificada. Pero aún así tenemos un régimen bastante viejo, que por ahí es insuficiente para cuando las sociedades argentinas quieren cotizar en bolsa, sobre todo en bolsas extranjeras. La bolsa argentina no tanto, pero en bolsas extranjeras se encuentran con algunos problemas.
Yo ya les dije, no voy a explicar todo lo que debe contener los estados, porque ustedes ya lo han estudiado a eso, desde otra perspectiva, pero lo han estudiado. Pero ¿qué introdujo, qué modificó en el 61 la ley 27444? Bueno, sigue hablando de medios mecánicos, no sé por qué tiene ese título. Los medios mecánicos son una cosa que no existen más. Hace mucho que no existen. Desde la década del 60 no existen. Entonces dice, podrá prescindirse del cumplimiento de las formalidades impuestas por la presente ley, etcétera, etcétera, para llevar los libros societarios y contables por registros digitales mediante medios digitales de igual manera y forma que los registros digitales de las sociedades por acciones simplificadas de la ley 27349. Fenómeno. O sea, lo que nos dice es, lo pueden llevar similar a las SAS. ¿Sí? Está bastante bien, porque para las SAS se ha creado todo un sistema de llevanza de libros en forma digital. El portal para poder llevar estos está en el organismo de Contralor de Córdoba, en la Inspección General de Justicia, perdón, no, la Inspección General de Justicia en Buenos Aires, la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, y allí está todo el mecanismo de cómo llevar estos libros digitales. Como se ha empleado, se ha adoptado para esto esta tecnología denominada de blockchain, tecnología digital, donde la información está fuertemente fragmentada y no sé qué palabra usar, archivada, vamos a decir así, en diversos servidores del mundo, y están integrados de tal manera, están estructurados, estas cadenas están estructuradas de tal manera que no se puede modificar, es inmodificable. Entonces, una vez que alguien hace un asiento, ese asiento ya es inmodificable. Se puede hacer un contraasiento como prescribe la ley, pero no volver a modificar ese asiento. Entonces, esto es un gran avance. Y luego dice, el libro diario podrá ser llevado con asientos globales que no comprendan periodos mayores de un mes. Esto también ya lo sabíamos. ¿Qué características tiene el sistema legal argentino? Artículo 61, seguimos. Dice, el sistema de contabilización debe permitir la individualización de las operaciones, las correspondientes cuentas deudoras y acreedoras y su posterior verificación con arreglo al 321 del Código Civil y Comercial. ¿Qué nos quiere decir esto? Individualización de las operaciones. Bueno, esto de que no podemos hacer, diríamos, un conjunto gigante de operaciones donde éstas pierdan su individualidad, o un conjunto de asientos tan complejo que cada asiento englobe un montón de actividades. Lo segundo es que cuando nos habla de cuentas deudoras y acreedoras, en realidad lo que nos está diciendo, con cuentas deudoras y acreedoras, lo que nos está diciendo es que el sistema legal argentino ha adoptado el método de partida doble. No es menor, no es una cuestión menor. Por eso habla de cuentas deudoras y acreedoras. ¿Sí? Y bueno, la CNB dictará normativa a ser aplicado. Y si se dispone la individualización a través de medios digitales, dice, los registros públicos deberán implementar un sistema al solo efecto de comprobar el cumplimiento del tracto registral. Bueno, es decir, lo único que puede hacer el registro público es habilitar los libros, individualizándolos, aunque sean digitales, pero después no puede intervenir en más nada, porque quien lleva el libro no es el organismo solamente le facilita una plataforma digital. Quien debe llevar el libro en legal forma es la propia sociedad. Una de las cosas por las cuales trabajo con el patrimonio neto, en realidad hay dos razones. La primera es porque después vamos a ver el tema de pérdida de capital cuando lleguemos a la anónima en su momento. Y vamos a ver la pérdida de capital como causal de disolución de la sociedad en un segundo momento.
Pero eso llevó a que un autor dijera que el patrimonio neto no existe. Que el patrimonio neto es una invención de la ciencia contable. Ese mismo autor después dijo que los resultados no asignados, sobre todo si acumulan cifras negativas de varios ejercicios anteriores, constituyen esos resultados no asignados perdidosos, que acumulan varias pérdidas, constituyen Profe, disculpe, ya no se le escucha. les decía, Gracias. no, perdón usted, gracias por avisar. ¿Cómo que los resultados no asignados acumulando quebranto de ejercicio anterior son una viciosa práctica de la ciencia contable? ¿Y cómo que no existe el patrimonio neto? Veamos. Evidentemente, si ustedes entran al artículo 63 y dice el balance general contendrá en el activo, inciso 1 romano, en el activo dice, en vez de decir en el debe, ¿no? O en las columnas, o, no sé, en las columnas deudoras, en las cuentas deudoras, y luego dice, con un 2 romano, dice el pasivo, y luego dice 2A, 2B, 2C, comienza a decir el capital, etcétera, etcétera. Ahí, donde está eso es el patrimonio neto, todos lo sabemos. Los que no lo saben parece ser que son los abogados. ¿Cómo se compone este patrimonio neto? El patrimonio neto se compone de 3 grandes ítems, nada más que 3. No se confundan, el patrimonio neto no tiene 10 ítems, aun cuando tengan 10 columnas en el estado de evolución de patrimonio neto, no tiene. Tiene solamente 3 grandes rubros, como dice la ley. El rubro capital social. B, las reservas. ¿Qué son las reservas sino ganancias reservadas por distintas razones? Dice provenientes de revaluaciones y de primas estatutarias, voluntarias, y las provenientes de revaluaciones y de primas de emisión. Y finalmente dice, en tercer lugar, las utilidades de ejercicios anteriores, y en su caso para deducir las pérdidas. Cuatro, todo otro rubro que por su naturaleza corresponde a ser incluido en las cuentas de capital pasivas y resultados. Fíjense que cuando nos habla utilidades de ejercicios anteriores y en su caso para deducir las pérdidas de ejercicios anteriores, lo que la ley nos está hablando es de resultados no asignados de ejercicios anteriores. Por eso tenemos de ejercicio anterior, tenemos quebranto acumulado. Son resultados no asignados de ejercicios anteriores. ¿Qué comprende cada uno de estos 3 rubros? El capital social comprende el capital social en sí mismo y la cuenta llamada ajuste de capital. En el rubro reservas tenemos reserva legal, en realidad podríamos decirlo en plural, reservas legales, porque hay otras actividades que requieren de reservas. Las estatutarias y las facultativas. Y puede haber otras, como la reserva por prima de emisión, que es casi atípica. Si no fuese que está bien regulada, podría ser una reserva atípica. Y finalmente el rubro resultados, donde se registran los resultados no asignados de ejercicios anteriores y los resultados del ejercicio. Nuevamente, quien es responsable de decidir la suerte de esos resultados, se me hizo una laguna.
decía, ¿quién es el encargado de decidir la suerte de esos resultados del ejercicio? Es el órgano de gobierno. Y si el órgano de gobierno dice, no vamos a distribuir, pues no hay razones para que no se haga así. Porque cada accionista, cada socio sabe en qué lugar le aprieta el zapato. Motivo por el cual, si no le aprieta allí, bueno, y hay un buen informe, por ejemplo, que le diga por qué razones sería bueno que no distribuyan dividendos, y se le explica bien al asociado, al socio, se le explica bien, no vamos a repartir dividendos por esto, entonces la persona posiblemente haga suya esa decisión. Entonces, estos son los 3 rubros que lo integran. No se olviden nunca de cómo está este trío. Ahora, sigamos con esta idea que me está obsesionando de que alguien dijo que no existe el patrimonio neto. Fíjense lo que dice. Dice, el estado de resultados deberá presentarse de modo que muestre por separado la ganancia o pérdida proveniente de las operaciones ordinarias y extraordinarias de la sociedad, determinándose la ganancia o pérdida neta del ejercicio a la que se adicionará o deducirá las derivadas de ejercicios anteriores. ¿Existen o no existen los resultados no asignados? Ahí están. Y después dice, el estado de resultados deberá complementarse con el estado de evolución del patrimonio neto. Genial. En él se incluirán las causas de los cambios producidos durante el ejercicio en cada uno de los rubros del patrimonio neto. Bueno, no. Está bien esto. Si yo hablo de estado de evolución del patrimonio neto, como dice allí abajo, no puedo decir que el patrimonio neto no existe. No puedo hacer un estado de lo que no existe. Solo puedo hacer un estado de lo que existe. Entonces, si yo digo que tengo un estado de evolución del patrimonio neto, es porque el patrimonio neto existe y evoluciona. ¿Cómo? Ya veremos. Pero evoluciona. Entonces, si algunos, como me ha pasado a mí en 2 o 3 ocasiones en distintos congresos, me dicen, che, Fujimi, ¿pero dónde está el patrimonio neto? El patrimonio neto no está. Pero acá está. Búscalo. Está cuando dice que el estado de resultados deberá complementarse con el estado de evolución del patrimonio neto. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Entonces uno tiene que preguntarle, ¿existe o no existe? Sí, bueno, ¿cómo te quedó el ojo? Vamos con los dividendos. Los dividendos son las utilidades que se distribuyen entre los socios en función de su participación social, ¿cierto? O en función de lo pactado contractualmente, también puede ser. Los dividendos, dice, no pueden ser aprobados ni distribuidos a los socios, sino por ganancias realizadas y líquidas resultantes de un balance confeccionado de acuerdo con la ley y el estatuto y aprobado por el órgano social competente, salvo en el caso previsto en el artículo 224, segundo párrafo. Si no es una ganancia realizada y líquida que surja de un estado económico, ¿no? Debidamente confeccionado y aprobado por el órgano de gobierno, no puedo distribuir dividendos. Los dividendos así distribuidos, por ejemplo, esos dividendos deben ser traídos nuevamente a la sociedad. Dice, el derecho a la aprobación e impugnación de los estados contables y a la adopción de resoluciones de cualquier orden a su respecto es irrenunciable y cualquier convención en contrario es nula. Cualquiera puede
pedir la aprobación e impugnar los estados contables, y cualquiera. Y ahora vamos a un temita que yo ya a lo largo de mi vida profesional me he cansado de discutir con los auditores que no entienden. Para la Ley General de Sociedades no hay, perdón, no, me perdí cómo estaba haciendo la presentación. Les decía, vivo discutiendo con los auditores respecto al destino de la ganancia. Para mí la ley es sumamente clara en cuanto al orden. Lo primero que se debe hacer cuando tenemos ganancias, lo primero que se debe hacer, sí o sí, es cubrir los quebrantos de ejercicios anteriores, que es lo mismo que nos dice la ley de impuesto a las ganancias. Nada más que la ley de impuesto a las ganancias nos pone un tope de 5 años, nada más. Una vez que cubrí los quebrantos de ejercicios anteriores, recién puedo decir que tengo una ganancia. Entonces, recién ahí constituiré la reserva legal, y recién después de haber constituido la reserva legal, recién puedo constituir las reservas facultativas y las reservas estatutarias. Primero la legal, una vez constituida, puedo hacer las otras. Para formar la reserva legal se debe retener, digamos así, o reservar no menos del 5%, dice, de las ganancias realizadas y líquidas que arroje el estado de resultado del ejercicio, hasta alcanzar el 20% del capital social. Cuando esta reserva quede disminuida por cualquier razón, dice, no pueden distribuirse ganancias hasta su reintegro. Otras reservas. Cualquier tipo de sociedad podrán constituirse otras reservas que las legales, siempre que las mismas sean razonables y respondan a una prudente administración. Es decir, ¿podemos constituir otras reservas? Sí, pero cuidado porque el criterio es restrictivo. Es restrictivo. Perdón, sí. Sí. A continuación, le diría que hacia el último de este capítulo. ¿Se entiende? Es más, si ustedes se fijan después en la memoria sobre el cual me voy a detener, van a ver que los administradores deben informar clara y circunstanciadamente la decisión de constituir otras reservas fuera de la legal. O sea, pareciera como que no obedece a una prudente administración reservar toda la ganancia del periodo. De ahí por eso en cualquier tiempo de sociedad podrá constituirse otras reservas que las legales, siempre que las mismas sean razonables y respondan a una prudente administración. Ahí viene el 71. Las ganancias no pueden distribuirse hasta tanto no se cubran las pérdidas de ejercicios anteriores. Entonces, este es el orden. Primero, cubrir los quebrantos de ejercicios anteriores, todos. Segundo, ¿cierto? Recién ahí podemos constituir la reserva legal. Recién ahí podemos constituir la reserva legal. Y otras reservas que surjan de la utilidad. Todo aquello que no se pueda satisfacer, eventualmente va a cubrir las pérdidas de ejercicios anteriores. Se usa todo el rubro.
Dice, cuando los administradores y directores sean remunerados con un porcentaje de ganancias, la asamblea puede disponer en cada caso, bueno, no importa. El 72 y 73 están un poquito descolgados, porque es como que han quedado fuera de órbita, pero no están mal. Dice, la aprobación de los estados contables no implica la de la gestión de los directores, administradores, gerentes, miembros del Consejo de Vigilancia o síndicos, hayan o no votado en la respectiva decisión. Es decir, si yo apruebo los estados contables, no quiere decir que esté aprobando la gestión del director. Son dos cosas independientes. Yo puedo aprobar los estados contables y decir, hasta este estado contable actuó diligentemente, pero después a partir de ahí ya no. Profe, de nuevo no se le escucha, perdón. Creo que se queda sin batería. Ahora sí se le escucha. Decíamos, una de las características que tienen los órganos colegiados no es que solamente las decisiones se adoptan previa deliberación y con el voto de los participantes, sino que además la otra consecuencia es que las actas firmadas se deben plasmar en el libro de actas de la sociedad. ¿Está bien? Bueno, las actas dice deben labrarse en libro especial con la formalidad de registro de comercio, de los libros de comercio, acta de las deliberaciones de los órganos colegiados. Las actas de directorio, recuerden cuando el directorio es plural, puede tener que ser colegiado. Entonces dice, deben labrarse en libro especial con las formalidades de los libros de comercio, acta de las deliberaciones de los órganos colegiados. Bueno, nada, o sea, se lleva mediante libros, pero la tecnología que está incluida en el primer artículo que estuvimos viendo, en el 60 y no sé cuánto, 3 creo que era, no, 61, decía que podíamos llevar todos estos libros también en soporte, en forma digital, ¿no? Entonces, llevarlo en forma digital, nuevamente entramos en la plataforma CIDI, Ciudadano Digital de la provincia de Córdoba, entramos a la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas y vemos cómo se llevan los libros de los órganos colegiados en estos casos de crisis. Las actas de directorio serán firmadas por los asistentes, dice, las de las asambleas, por acciones serán confeccionadas, etcétera, dentro de los 5 días, firmadas por el presidente y los socios designados al efecto. Nada del otro mundo. Vamos al contenido de la memoria. La memoria es de esas cosas que yo les digo siempre que lo leen muy superficialmente y la verdad es que tiene mucha importancia tiene, sobre todo cuando están bien hechas de buena fe. La mayoría de las sociedades que cotizan en bolsa en la Argentina, por ejemplo, donde pueden ver muchos modelos de memoria, van a ver que son memorias muy complejas, memorias que tienen un montón de anexos y un montón de documentos para acreditar aquello que quieren sostener. Por eso acá actas, decimos, serán firmadas, etcétera, etcétera. Los administradores deberán informar. Es imperativo. En la memoria sobre el estado de la sociedad en las distintas actividades en que se haya apoyado y su juicio sobre la proyección de las operaciones y otros aspectos que se consideren necesarios, etcétera, para ilustrar, etcétera. Señores, la memoria es un informe detallado, es un informe valorado, es cuantitativo y cualitativo. No basta con poner cuentitas y números que no dicen nada. Tiene que haber también el relato de aquello que estamos haciendo
para que, llegado el caso, se pueda entender bien. ¿Qué debemos informar en la memoria de un concurso? Dice, las razones de variaciones significativas operadas en las partidas de activo y pasivo. Bueno, sí. ¿Por qué subió? ¿Por qué bajó tanto? ¿Por qué tiene estas fluctuaciones así en pleno verano? 1000 cosas pueden haber. 2. Las razones de variación significativas operadas en las partidas del activo y pasivo. 2. Una adecuada explicación sobre los gastos y ganancias extraordinarias y su origen y de los ajustes por ganancias y gastos de ejercicios anteriores cuando fueran significativos. Bueno, separar básicamente gatos de leones, tigres de leones, por ejemplo. Profe, Estoy cansado. ahí va. Se me hizo una laguna. ¿Está bien, profe? Seguimos con la memoria. Esto de la adecuada explicación sobre los gastos y ganancias extraordinarias y el origen, como nosotros en general exponemos solamente en el estado de resultado lo ordinario y lo extraordinario lo separamos, tenemos que justificar adecuadamente las razones, porque estamos operando en un terreno fuera del objeto social. Entonces, si estamos operando en terreno fuera del objeto social, por eso son extraordinarios, tenemos que dar una adecuada explicación. Las razones por las cuales se propone la constitución de reservas, explicada clara y circunstanciadamente. Fíjense hacia atrás. Dice, en cualquier tipo de sociedad podrán constituirse otras reservas siempre que las mismas sean razonables y respondan a una prudente administración. Repito, esto atenta la constitución de reservas contra el derecho al dividendo del socio. Entonces, la justificación tiene que estar bien dada y esa explicación la damos, le dice, el órgano de administración le está diciendo a los socios, les imponemos un sacrificio, no vamos a distribuir toda la utilidad, vamos a retener una parte bajo la forma de reserva. Y cuando ocurre eso de que lo deja bajo la forma de reserva, ¿cierto? Allí es donde tenemos que explicar por qué. Y esa es la razón por la cual en la memoria, en el inciso 3 dice eso. Consecuente con ello también, las razones, dice, las causas debidamente expuestas por las que se propone el pago de dividendos o la distribución de ganancias en otra forma que en efectivo. Nuevamente, una situación anómala. Lo normal es que los dividendos se distribuyan en efectivo. Todos sabemos que si distribuimos dividendos en efectivo, ¿qué va a pasar? Vamos a perder liquidez. Entonces, muchas veces decimos, bueno, vamos a aumentar el capital, por ejemplo, en vez de reservar, vamos a aumentar el capital. ¿Y qué vamos a distribuir? Acciones liberadas, acciones ya integradas. Entonces, esas ganancias que esa forma, o podemos distribuirla de otra forma, emitiendo, no sé, entregando obligaciones negociables. Bueno, en todos los casos hay que justificar muy bien por qué. Porque nuevamente estamos yendo en contra del derecho del socio al dividendo. Esto es importante. Una estimación u orientación sobre perspectivas de las futuras operaciones. Si ustedes toman, por ejemplo, los balances de las sociedades cotizadas de Argentina, que son poquitas, van a ver ustedes que están muy bien detallados los planes y cuáles son las perspectivas que esperan. Es decir, qué esperan a nivel mundial, qué esperan a nivel internacional, qué esperan. Entonces, por ejemplo, hoy no sería nada raro que un balance de una memoria, disculpen, de una empresa que trabaje con productos agropecuarios les hable de la guerra de Ucrania, porque Ucrania es un actor significativo dentro del mercado de cereales. Entonces, eso es lo que tenemos que poder explicar adecuadamente. ¿Está bien? Bueno, esto es cuando hay nada más. Las relaciones con las sociedades controlantes, controladas o vinculadas y las variaciones no es tan importante. Eso solamente cuando tenemos esta clase de relaciones.
los rubros no mostrados en el estado de resultado por formar parte total o parcial de los costos de bienes del activo. A ver, tenemos un anexo que trata sobre el costo, donde detallamos existencia inicial, cómo se compone, las compras, existencia final, y determinamos el costo. Entonces, acá, digamos, salvo que haya algún factor que esté interviniendo, elevando indebidamente los costos o exageradamente los costos, bueno, habrá que ver las circunstancias. Hay que informarlo sí o sí, pero, digamos, en algunos casos podrá ser unas poquitas líneas, porque el costo está bien calculado, y hay un anexo, y en otros casos quizá no se justifique tanto, y se justifique más exponerlos. Por ejemplo, ¿qué pasa si tuvimos importantes incrementos en el costo de la mano de obra? Por decir un ejemplo, ¿está? O en la presión fiscal. Y acá terminamos con el capítulo contable en la parte que a mí me interesa y en la parte que normalmente más vamos a preguntar. No vamos a preguntarles nosotros sobre el contenido del estado de resultados y el contenido del estado de evolución patrimonial neto, son 2 líneas. Pero no, sobre eso no. Pero sobre este tipo de cosas, sobre la memoria, suele haber preguntas teóricas en los finales, suele haber opciones múltiples en cualquiera de las instancias. Lo mismo respecto de la composición del patrimonio, el tema de las reservas, etcétera, ¿sí? Entonces, esa parte que es lo que yo acabo de desarrollar es donde ustedes van a ver preguntas. Sobre el resto, no tanto. Para estudiar esta parte, principalmente el libro de Fourcade, que está bien desarrollado, salvo el primer artículo que vimos, el 61, que ha sido modificado muy recientemente. Yo no sé si mi libro está actualizado, no me acuerdo. Pero bueno, eso es lo que, digamos, de donde se puede estudiar este tema. Vayamos a lo que me recomendaron o me pidieron, que no se había dado, que era el órgano de fiscalización. Intervención judicial. Vamos al órgano de fiscalización o control. La función de control de las sociedades, de todas las sociedades en general, puede ser de 2 formas. Orgánica, es decir, hemos constituido un órgano que se ocupe de esa función, o individual, que esta es la propia del artículo 55. El artículo 55 le da a los socios la facultad de revisar o de analizar individualmente la contabilidad social. Si es orgánica, la ley societaria argentina permite 2 formas, o a través de la sindicatura o a través de un consejo de vigilancia. Son los 2 únicos órganos que tenemos legislados nosotros. En la ley general, ¿no? En el Código Civil está Comisión Revisora de Cuentas, por ejemplo, en las asociaciones y en las cooperativas también. No estamos hablando de esos tipos societarios, estamos hablando de la ley general. Cuando tenemos fiscalización orgánica, veamos los principios primero y luego las cosas más específicas. Cuando tenemos fiscalización orgánica, automáticamente cesa el derecho de los socios a la fiscalización individual directa. Es decir, cesa el contralor directo sobre la administración, ¿no? Digamos, el artículo 55 lo que nos permite es que en una sociedad que no tenemos órgano de fiscalización, los socios se presenten ante el órgano de administración y le piden las cuentas que quieran. Para eso son socios, ¿cierto? Pero si hay un órgano, piensen ustedes en una sociedad cotizada, si hay un órgano de fiscalización, sindicatura, ya no podemos ir a decirle al directorio, imagínense ir al directorio de, qué sé yo, de, no sé, no sé qué decirles, de Tenaris,
Le golpeamos la puerta, ahí no sé quién será el presidente del directorio, quiero ver el libro diario. Nos va a decir que no. Es más, no creo que nos deje pasar ni la secretaría privada. Porque no corresponde, porque si va a estar atendiendo eso, el administrador, pues no va a poder cumplir su función. Y para eso está el órgano. Y el órgano tampoco está para atender a todo el mundo. O sea, no es una oficina de consulta. Digamos, fiscaliza bajo imperio de la ley. Y luego veremos cómo se puede ejecutar ese control individual, que yo les digo que se pierde de manera directa. Pero como está el órgano, de manera indirecta lo está ejerciendo. Es un órgano permanente, igual que el de administración, no así el de gobierno, ¿cierto? Los miembros son elegidos por el órgano de gobierno, siempre, siempre. Si es sindicatura, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? La sindicatura es un órgano técnico profesional. O sea, por eso dice formado por profesionales, que realiza un control técnico, contable y de legalidad. Nada más. No puede hacer otra cosa. No tienen el control de mérito de la gestión. Es decir, si está bien o está mal, si están haciendo buenos negocios o malos negocios, si celebra contratos buenos o contratos malos, eso no puede opinar, porque es un control técnico el que hacen. En nuestro país, la sindicatura societaria, no la confundan con la concursal, que es otra cosa, la sindicatura societaria solo puede ser ejercida por contadores públicos o por abogados matriculados. Perdón, discúlpenme. Matriculados no, diplomados en la universidad. No hace falta estar matriculado ni tener antigüedad en la matrícula ni nada, cosa que sí ocurre con el síndico concursal, ¿sí? En cambio, si el Consejo de Vigilancia es un órgano de control o de fiscalización compuesto por accionistas, es típico de las sociedades por acciones. Por eso digo accionistas. Puede ser por socios de una SRL también. Pero al ser socios y no requerirse ningún conocimiento técnico específico como el de los síndicos, entonces tiene un control técnico de legalidad, etcétera, pero fundamentalmente la gran diferencia es que puede cumplir funciones de cogestión societaria, es decir, tomar decisiones junto con el órgano de administración, tomar decisiones junto con el órgano de administración, que es quien gestiona a la sociedad, por eso de cogestión societaria, y además tiene el control de mérito de la gestión, cosa que no tiene la sindicatura, lo acabo de decir. ¿Está bien? Quería aclarar algo con relación a... Sí. Cuando son contadores, los síndicos societarios, los contadores, estamos regidos por la RT15. Dejó de escucharse, profe. Ahora sí. La RT35 creo que es la que modifica la RT15, pero sigue siendo la RT15 modificada por otra, que termina en 5 también. Los abogados no tienen una resolución similar, porque es un problema. O sea, ya van a ver ustedes que los informes que tiene que expedir el síndico más adelante son informes complejos que requieren conocer y analizar estados contables, y los abogados no saben hacer eso. Y no sé cómo lo harán. O sea, sinceramente no sé cómo lo harán. Sí puedo decir que si son contadores lo van a hacer bien, porque para eso tiene la RT15. Y una de las cosas llamativas de la RT15 es que explica que no hay incompatibilidad entre la función de síndico societario y la de ser auditor externo de la sociedad. Es perfectamente compatible. Principio que está en contra de lo que dice, por ejemplo, el Código Civil y Comercial respecto a las asociaciones y de las simples asociaciones, en las cuales se establece la prohibición de que alguien sea revisor de cuentas y auditor al mismo tiempo. Dice certificante de estados contables, dice.
sigamos con el repaso de la fiscalización orgánica. Ya dije que es permanente, la función es remunerada, son designados o removidos por el órgano de gobierno, ya lo dije, deben rendir al menos un informe anual, dice, opinando sobre los estados contables y la memoria. Atenti con esto, tienen el derecho y la obligación de asistir con voz y sin voto, dice, a las reuniones de los órganos de administración y de gobierno, a las cuales siempre debe ser invitado. ¿Por qué debe ser invitado siempre? Porque es un derecho que tiene ese funcionario de la sociedad. Pero a su vez, él tiene la obligación de concurrir, de modo tal que no puede ampararse diciendo no me invitaron, si él tiene conocimiento, obviamente, ¿no? Si tiene conocimiento, tiene que concurrir porque es su deber, aun cuando no lo inviten. Y si no lo dejan entrar, ha habido casos, ¿eh? Ha habido casos. Yo tuve que defender un síndico una vez que no lo dejaban entrar. No dejaban entrar. Bueno, en ese caso lo que debe hacer es constituirse con un escribano y labrar un acta. Es caro, bueno, pero es la única forma de dejar constancia de que no le dejan ejercer la función. Entonces, se labra un acta notarial y después verá qué hace, si quiere renunciar, si quiere accionar en contra de la sociedad. Ya tiene elementos para renunciar, por ejemplo. Así que en ese sentido, bueno, puede obrar como sea. Pero, ¿estamos? A esto sí hace referencia a esto de derecho y deber. No puede no concurrir alegando desconocimiento, pero tampoco puede dejar de ser invitado alegando que la reunión del órgano es privada. No hay reuniones privadas cuando existe un órgano de fiscalización, o al menos no es privada respecto del órgano de fiscalización. Tiene facultad, eso sí, porque para eso tiene voz, aunque no tenga votos, no puede tener voto porque no puede ser socio, porque si no se afecta su independencia. Tiene que hacer constar en actas todas las observaciones que haga. Y debe recibir las denuncias que efectúen socios y accionistas y darles tratamiento adecuado. Eso está en la parte de sociedad anónima. Bueno, sí, esa es otra forma. Esa es la forma de control indirecto. Mire, me parece que alguna de la mercadería que están trayendo no está pagando el derecho aduanero correspondiente, es decir, una forma elegante de decir están trayendo mercadería y contrabando. Entonces lo denuncia el síndico para que el síndico adopte las medidas que crea pertinentes. Él después, digamos, tendrá que rendir cuentas ante la reunión de socios, ante el órgano de gobierno. Cuando es orgánica, además de lo que ya dije, dice la sindicatura puede ser un órgano unipersonal o plural. Puede ser cualquiera de las dos cosas. Dice, en este último caso, si es plural, debe ser colegiado. Pero si se trata de una sociedad del artículo 299, excepto los incisos, creo que son el 2 y el 8, no recuerdo bien los incisos, son 2. Es decir, las sociedades cuyo capital supere ahora los 2.000 millones de pesos ahora, o que se trate de sociedades unipersonales, están obligados a tener sindicatura plural en número impar. ¿Estamos? Y siempre que sea plural, debe ser colegiado. Esto es, colegiado decía recién, las decisiones se adoptan previa deliberación y por el voto de la mayoría, dejándose constancia en un libro de actas. ¿Estamos? Eso es colegiado. Siempre debe ser colegiado si es plural. No así el órgano de administración. El Consejo de Vigilancia siempre es un órgano plural, de 3 a 15 socios. Y deberá ser colegiado también siempre. Es decir, actúa como un cuerpo. No actúan los consejeros o los síndicos, en su caso, individualmente. Actúan como cuerpo. ¿Se dan cuenta? Y eso es la importancia de que sea colegiado. La sindicatura es un órgano obligatorio. Es obligatorio. Y solo puede prescindirse si no encuadra en el artículo 299. Pero para poder prescindir de la sindicatura,
para poder prescindir de la sindicatura, hay que hacer una mención expresa en el instrumento constitutivo. Si no, tiene que tenerla. ¿Estamos? Entonces podemos redactar un estatuto que dirá de la fiscalización, ¿no? Esta sociedad, o la sociedad XX, sociedad anónima, podrá prescindir de la sindicatura en tanto y en cuanto no encuadre en las disposiciones del artículo 299. 299 es sociedades sujetas a fiscalización estatal permanente. Entonces, en tanto y en cuanto no encuadre allí, decimos, bueno, puede prescindir. Pero para poder prescindir, debe tenerlo por escrito. Si dice, la fiscalización será ejercido por una sindicatura, bla, 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 y no pone más nada, tiene que constituir la sindicatura, porque es obligatorio. ¿Se entiende? Si quiere decir, será ejercido por una sindicatura, pero esta sociedad prescindirá en tanto y en cuanto no encuadre en 299. Entonces ahí sí puede prescindir de ella. Esto es un tema de abarator costos. En cambio, contrario sensu de lo que acabo de decir, las que están en el 299 no pueden prescindir de la sindicatura. Y además, debe ser sindicatura plural en número impar, salvo que encuadren en el inciso 2 y 7, como yo dije 2 y 8. 2 y 7. 2 sociedades cuyo capital supera los 2.000 millones de pesos actualmente. Esto ha sido modificado ahora hace poquito. Y 7 sociedades anónimas unipersonales. ¿Sí? El Consejo de Vigilancia es siempre un órgano optativo, siempre. Pero ojo, eso le permite desplazar a la sindicatura, si es obligatorio, porque el 299 lo que nos dice que es obligatorio, dice que es obligatoria la sindicatura, pero digo, la sindicatura podemos prescindir de ella también podemos prescindir si tenemos consejo de vigilancia. ¿Se entiende? Pero podemos tener entonces sindicatura y consejo de vigilancia, o consejo de vigilancia solo, o sindicatura solo. Podemos tener los dos juntos, pero siempre, si estamos en el 299, una de esas opciones tenemos que tener. Una de esas opciones tenemos que tener, ¿sí? ¿Está claro esto hasta aquí? Bien. No hay nada más, porque no hay mucho más para decir. Porque, perdón, está el tema de los informes. Profe, ¿Perdón? ¿puedes repetir lo de la sindicatura? O sea, ¿cuándo se puede prescindir si hay consejo de vigilancia? ¿Cómo no? Vamos de nuevo, sobre todo por una cuestión de orden de ideas. La sindicatura es siempre un órgano obligatorio. ¿Cuándo podemos prescindir de ella? Podemos prescindir de ella en cualquier hipótesis si en su reemplazo constituimos un consejo de vigilancia. ¿Sí? Y las sociedades que no encuadren en el artículo 299, las que no encuadren en ninguna hipótesis del 299, ¿qué más, además de estas dos que acabo de mencionar, qué más está en el 299? Fundamentalmente, las sociedades que cotizan en bolsa, las sociedades que prestan servicios públicos, las sociedades que captan ahorro del público bajo promesa de prestaciones futuras, y creo que las sociedades en las que el Estado forma parte también. Están todas incluidas en el 299. Me debe estar faltando alguna que no recuerdo, pero básicamente son estas. Entonces, bueno, y las dos que dije antes, ¿no? Cuyo capital supere los 2.000 millones de pesos, y la SAU. Si no está en el 299, puede prescindir de la sindicatura y no tener nada. Es decir, en ese caso, los socios recuperan el contralor individual del 55. ¿Está bien el orden de ideas? Si encuadran el 299, ahora estamos hablando de las que sí encuadran en el 299, tenemos dos opciones. Los incisos 1, 3, 5, 6 y los incisos 2 y 7. En los incisos 1, 3, 5, 6 nos permite, tenemos que tener sindicatura colegiada en número impar. Esto es, si es colegiada es plural, ¿no? Entonces, 3, 5, 7, 9. No pueden ser par.
Si en cambio encuadra en el 299, inciso 2, o inciso 7, o incluso en ambos, nada impide que una SAU tenga 2.000 millones de pesos de capital. En ese caso, es obligatoria la sindicatura, pero no es necesaria que sea colegiada en número impar. Esto es, podemos tener 1 o 2 síndicos. Piensen ustedes que muchas veces, si es una unipersonal compuesta por un único socio, persona humana, es ridículo tener un síndico. Es decir, el único accionista es una persona humana. Seguramente él mismo va a ser el administrador social. ¿Y qué va a hacer el síndico? ¿Le va a contar a él mismo qué hace en su rol de administrador? Dice, vos sabés que el administrador está haciendo tal cosa. Y dice, sí, ¿cómo no voy a saber si soy yo? Salvo que tenga una grosera disociación de personalidad, digamos, no tiene sentido la sindicatura. Pero bueno, ahí está la sindicatura, porque claro, está la hipótesis de la unipersonalidad formada por personas jurídicas, entonces ahí sí tiene sentido. En esos casos, como es obligatorio, la ley les permite tener, les obliga a tener sindicatura, pero puede ser singular o plural, pero en cualquier número. 2. ¿Ah? Pero, como dije antes, como una de las opciones es prescindir de la sindicatura si en su reemplazo constituyo un consejo de vigilancia, entonces puedo poner un consejo de vigilancia, en el 299 puede poner un consejo de vigilancia y prescindir de la sindicatura. En ese caso hay un recaudo que pide la ley y es que el informe del síndico tiene que ser, como no pueden emitir un dictamen técnico, están obligados a contratar una auditoría externa. Es el único caso que se habla de auditoría en toda la Ley General de Sociedades, ¿sí? Bueno, ¿quedó claro? ¿Cómo, profe? Perdón. En el caso del síndico no puede emitir un informe o no puede emitir un ¿Dijo dictamen. qué? No. El síndico debe emitir un informe técnico Sí. y legal. Ese tema del informe técnico de la sindicatura y Consejo de Vigilancia no lo desarrollé acá porque yo lo desarrollo en otra unidad. Ah, bueno, Pero está acá. Y de última lo buscan en órgano de fiscalización de las SA, en el aula virtual, que ahí está. Pero si no, también lo que es el informe de la sindicatura y el informe del Consejo de Vigilancia está muy bien desarrollado en el libro de Furcade. Así que estudienlo de ahí, sobre todo con vistas al parcial. Perfecto, profe, gracias. Lo otro que quería decir es lo siguiente. Cuando solo tenemos Consejo de Vigilancia y hemos prescindido de la sindicatura, el Consejo de Vigilancia está obligado a emitir un informe anual, igual que la sindicatura. Pero dije yo que la sindicatura emite un informe de naturaleza técnico, contable y de legalidad, meramente profesional, con lo cual se asemeja mucho al dictamen de auditoría. De hecho, la RT15 dice que es el mismo, que la misma naturaleza, con algunos recaudos adicionales, pero la misma naturaleza. El Consejo de Vigilancia no está integrado por profesionales, está integrado por socios. Entonces, que a lo mejor esos socios son simplemente comerciantes, y al decir simplemente comerciantes no estoy minimizando la función de comerciante, sino que lo que estoy queriendo decir es que es persona que a lo mejor no tiene formación en ciencia económica, casi con certeza, no. Entonces, no tiene formación en ciencia económica, a lo mejor son médicos, ingenieros, lo que sea, pero son socios. Imagínense un hospital o una clínica. Los integrantes del Consejo de Vigilancia van a ser médicos y enfermeras. Entonces, mal pueden emitir un informe técnico y de legalidad sobre los estados contables. Entonces, para emitir ese informe, esa parte sobre la opinión sobre los estados contables, están obligados a contratar una auditoría externa. Si están los dos órganos, el Consejo de Vigilancia y la sindicatura, no contratan auditoría externa porque el informe lo va a cumplir la sindicatura. Ahora, poner un Consejo de Vigilancia y una sindicatura es un despilfarro de dinero. Les digo, para los norteamericanos y españoles también,
que son partidarios de lo que se llama sistema monista, es decir, solamente tienen órgano de administración y órgano de gobierno, pero no tienen órgano de fiscalización. No existe para ellos el órgano de fiscalización. Por eso existen una cosa rara que se llaman consejeros independientes. Para ellos es una anomalía. Y las empresas alemanas que sí tienen el sistema dualista como la Argentina, se encontraban en los 90, hasta los 90, hasta los años 2000 aproximadamente, en graves problemas para cotizar en la Bolsa de Nueva York. ¿Por qué? Porque la Bolsa de Nueva York pretendía que todas las empresas que cotizaran en Nueva York tuviesen sistema monista, porque decían que la estructura dualista de las empresas alemanas generaba mayores costos, era menos rentable, menos eficiente, ¿no? Yo recuerdo que en mi posgrado en España discutía con un profe, porque él dice, no, el sistema que tienen ustedes, los argentinos, los alemanes, es menos eficiente, más caro. Pero a ver, tomemos el top 10 de empresas europeas. ¿Cuántas empresas alemanas hay? En esa época, porque eso fluctúa todos los años, en esa época había 4 empresas alemanas en el top 10. Y una empresa española, el Grupo Santander. Discúlpeme, creo que está todo dicho. O sea, el hecho de tener o no tener una estructura societaria, dualista o monista, no tiene nada que ver con la rentabilidad ni con el éxito empresario. No tiene nada que ver. Es más, el sistema, porque mientras nosotros somos partidarios de la sindicatura, los alemanes son partidarios del Consejo de Vigilancia. Y el Consejo de Vigilancia, los alemanes tienen, palabra española, tienen implicados a los trabajadores. Es decir, los trabajadores forman parte del Consejo de Vigilancia de las principales empresas alemanas. Una estructura, por supuesto, que no son nuestros gremialistas argentinos los que están en esos consejos de vigilancia. Y a juzgar por el éxito que tienen la mayoría de las empresas alemanas, también tienen quiebra, todo lo que quieras, pero digo, a juzgar por las grandes empresas alemanas, uno diría que no les va mal con ese sistema. O sea, el sistema no es ni malo ni bueno per se. ¿Estamos? Ahora sí, damos por concluida la clase. Perdonen por el bajo. Gracias, profe. Les juro que me quedé en blanco. Fue un segundo así, la mente se me adormeció. Profe, ¿tiene la fecha de los parciales? No, yo no. El que la tiene es el profe Pérez Paz, que creo, o la profesora Coco, que son los que han estado trabajando en la fijación de las fechas. Perfecto, gracias. No, por nada. ¿Las ¿Alguna otra publicarán pregunta? en la plataforma? ¿Perdón? ¿Las publicarán en la plataforma? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Profe, hay unas fechas en el guaraní. ¿Ya están con... Ah, ¿ya están subidas en el guaraní? Sí, Bueno, si ya están entonces ahí subidas, las serán subido, no en la esas, plataforma. serán esas, ¿verdad? ¿Perdón? Si ya están subidas, serán esas, imagino. Sí, se las han subido, son esas. Ah, perfecto, Las han subido, son esas. perfecto. ¿Cómo es? De todas maneras, yo me desentendí de ese tema. Lo estaban haciendo los otros profes. Igualmente, muchas gracias, profe. Nos vemos. Desconecto la clase porque están entrando ya los compañeros de ustedes.